Enviamos información. En el año 2007 se encuentran en el Cusco, en un lugar de seminarios en el sur de la ciudad, en donde viven también la gente quechua. Estos encuentros son esenciales para los comunicadores, para conocernos, reencontrarnos entre la diversidad. Entonces yo soy una combinación, respeto a las ambas culturas, y bueno, es lo que yo digo, si no uno es de Inga, es de Mandinga. Yo creo que este taller, y más que todo como somos periodistas comunicadores, ayuda a fortalecer, porque somos entes de opinión, ¿no? Y lo mejor de todo es que debemos de utilizar la participación, ¿no? No solamente nosotros no somos los superdotados de la opinión, sino que la gente venga y nos diga esto está pasando, ¿no? Y compartir y sacar soluciones desde ellos mismos. En los primeros días trabajamos sobre la política de nuestro trabajo, que es la red para cada uno y una. Bolivia ha empezado como red utilizando las radiocomunicaciones. Entonces Bolivia se organizó como red quechua nacional, entonces contagió tanto a Perú y a Ecuador para esta organización de los tres países. El programa Hatun Llaqta tiene que ser un programa cultural. ¿Cómo toca nuestros indígenas quechuas en Perú, en Ecuador y en Bolivia? Hacerles conocer cuál es nuestra cultura, intercambiar, conocer, enseñar. Nosotros nos comunicamos vía satélite e internet. Cada día las radios reciben programas y pueden también alimentar la red con información propia. En Cusco, Luisa por teléfono se conecta con sus radioescuchas en Bolivia. Trabajando como comunicadora, ella cambió su visión sobre el papel tradicional de la mujer. A la última hora recién me he casado, pero con condiciones. Tú sabes dónde estoy trabajando, ¿vas a aceptar o no? Tú sabes, yo tengo que ir de un lado a otro lado. Tengo que ir a las comunidades, tengo que ir al trabajo, yo tengo que cumplir con las cosas que tengo que hacer. Entonces, eso es la primera pregunta. Si aceptas, me caso. Si no, no. Trabajamos con todos los sentidos. Así nos conectamos mejor y aprendemos jugando. Somos 12 millones de quechua hablantes. Formamos la única red radial en idioma quechua en toda Latinoamérica. El proyecto Red Quechua Satelital crece con emergencia del movimiento indígena. Somos los nuevos actores políticos, decisivos e influyentes. Con nuestros levantamientos hemos cambiado la historia de nuestros países. Bájale un poquito la bandera, socio. La bandera. Gracias. Debemos ser un poco bien creativos también, porque la sociedad actual necesita eso. No necesita solamente un líder, un profesional o un dirigente que quiere ser autoridad o quiere ser el mejor. ¿Ya? Eso no necesita, sino el pueblo necesita líderes constructivos, líderes alternativos. Y nosotros somos forjadores, somos impulsadores, ¿no? Somos como esa agujita que impulsa y molesta y dice, no, basta, tenemos que seguir adelante. Y yo creo que es eso, ¿no?
Las radios de la red forman parte de la cotidianidad de nuestra gente. Campesinos vienen a las 5 de la madrugada para comunicar sus necesidades. Un niño busca a su padre. El que tú va a venir urgente mañana porque su mamá se encuentra mal de salud. Un dirigente invita a una asamblea. Otro niño necesita comida de sus papás que trabajan lejos. Mauro es un comunicador indígena. Definitivamente que sí, la radio es para eso y yo como productor y como locutora en la radio entiendo, ¿no? Ellos tienen miedo al micrófono o a veces vienen por primera vez, entonces hay siempre timidez. Yo le digo, ahí tienes la radio, llama en tu idioma, di lo que quieres, di lo que piensas y tuyo es la radio, es tu casa. La red quechua satelital tiene llegada, como decía, en el sector urbano y en el sector rural. Yo provengo del sector rural, me crié desde pequeño en el campo, pero hoy en día vivo en la ciudad. Mauro y Doris visitan continuamente las comunidades para mantener contacto con los oyentes y conocer sus necesidades. La relación entre el campo y la ciudad no debe perderse. Tanto el campo, los hermanos campesinos y también el habitante en los pueblos, en las ciudades, debe ser en forma recíproca, porque hoy en día se ve mucho en que se cambia, se viene a la ciudad y ya no quiere saber nada en el campo. ¿Escuchas Radio Sicuani? Sí. ¿Llega acá? Llega nítidamente a Radio Sicuani. ¿Y a qué programas te gustan, por ejemplo, de Radio Sicuani? Jóvenes en Acción. Yo creo que la relación y mediante mi experiencia trato de hacer que el campo y la ciudad trabajen en conjunto, se entienda, que no se pierdan los valores. De hecho, en las comunidades tenemos costumbres, en los pueblos a veces se trata de olvidar eso. Y yo trato de anexar, trato de unir esto. Originario mantejera kunang kupah ya cakunang tu yang mananya kunang hina imena tacus kay sistema edukatibo kasyar kunitang kamangan tos kausa ini cimanta milya cikunap hina mau